20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Narrado y producido por Ada Luna. Capítulo 14. El río Negro. La porción del globo terrestre ocupada por las aguas puede evaluarse en 3.832.558 miriámetros cuadrados, o sea, más de 38 millones de hectáreas. Esta masa líquida comprende 2.250 millones de millas cúbicas y formaría una esfera de diámetro de 60 leguas, cuyo peso vendría a ser 3 quintillones de toneladas. Y para formar idea de lo que es esa cantidad, se necesita decir que el quintillón es al millar lo que el millar a la unidad. Es decir, que hay tantos millares en un quintillón como unidades en un millar. Luego esta masa líquida viene a ser casi la cantidad de agua que podrían verter todos los líquidos de la Tierra por espacio de 40.000 años. Durante las épocas geológicas, el período de fuego sucedió el período de agua. El océano fue al principio universal. Después, poco a poco, en los tiempos silúricos, aparecieron las cimas de las montañas. Quedaron en seco algunas islas, desaparecieron bajo diluvios parciales, volvieron a presentarse de nuevo, se soldaron, formaron continentes y últimamente se fijaron las tierras tales como las vemos hoy. Lo sólido había conquistado sobre lo líquido 37.657.000 millas cuadradas, o sea, 12.916 millones de hectáreas. La configuración de los continentes permite dividir las aguas en 5 partes: el océano glacial ártico, el océano glacial antártico, el océano Índico, el océano Atlántico y el océano Pacífico. El océano Pacífico se extiende de norte a sur entre los 2 círculos polares y de oeste a este entre Asia y América en una extensión de 145 grados en longitud. Es el más tranquilo de los mares. Sus corrientes son anchas y lentas, sus mares no muy fuertes, sus lluvias abundantes. Tal era el océano que mi destino me llamaba a recorrer, desde luego, en las condiciones más extrañas. «Profesor», me dijo el capitán Nemo, «vamos, si quiere, a fijar exactamente nuestra posición y el punto de partida de este viaje. Son las 12 menos cuarto. Vamos a subir a la superficie». El capitán pulsó 3 veces un timbre eléctrico. Las bombas empezaron a expulsar el agua de sus depósitos. La aguja del manómetro señaló, según las diferentes presiones, el movimiento ascensional del Nautilus hasta que se detuvo. El capitán, que había observado atentamente, dijo: «Hemos llegado, por fin». Me dirigí entonces a la escalera central, que iba a terminar en la plataforma. Subí los escalones de metal y, abiertas las escotillas, llegué a la parte superior del Nautilus. Había solo descubiertos en la plataforma 80 centímetros. La proa y la popa del Nautilus presentaban esa disposición fusiforme que precisamente le hacía comparable a un cigarro, muy prolongado. Pude notar entonces que sus planchas de acero, perfectamente dispuestas, tenían mucho parecido con las escamas que revisten el cuerpo de los grandes reptiles terrestres. Así es como pude, naturalmente, explicarme que, a pesar de los mejores anteojos, hubiera sido siempre considerado aquel buque y confundido con un animal marino. Hacia la mitad de la plataforma, el bote, sujeto al casco del navío, formaba una ligera excrescencia. A proa y a popa podían observarse 2 especies de cabinas de mediana altura, de paredes inclinadas y cerradas casi por espesos cristales lenticulares, una destinada al timón que dirigía el Nautilus.
encerraba la otra un poderoso fanal eléctrico que iluminaba su rumbo. Magnífico estaba el mar, el cielo radiante. Apenas si el largo del vehículo daba muestras de sentir las ondulaciones del océano. Una ligera brisa del este hacía rizarse ligeramente la superficie de las aguas. El horizonte limpio de brumas dejaba ocasión para hacer observaciones. Pero no teníamos a la vista cosa alguna, ni un escollo, ni un islote, ni el Abraham Lincoln siquiera. La inmensidad desierta. El capitán Nemo, provisto de su sextante, tomó la altura del sol para establecer la latitud. Esperó durante algunos minutos para que el astro viniese a buscar el nivel con el borde del horizonte, y mientras hacía estas observaciones, ninguno de sus músculos se movía, y el instrumento seguramente no hubiera estado más inmóvil en una mano de mármol. «Son las 12», dijo. «Profesor, y cuando quiera...». Dirigí una última mirada a aquel mar bastante amarillento por la proximidad de las tierras japonesas y volví a bajar al salón. Una vez allí, el capitán hizo sus cálculos para fijar cronométricamente su longitud, comparándola con precedentes observaciones de ángulos horarios. Después me dijo: «Señor Aronnax, nos encontramos a 157 grados y 15 minutos de longitud oeste». «¿De qué meridiano?», pregunté vivamente, esperando que la respuesta del capitán me indicaría su nacionalidad. «Caballero», me respondió, «tengo diferentes cronómetros, arreglados a los meridianos de París, de Greenwich y de Washington. Pero haciéndole todos los honores, me voy a servir del meridiano de París». Esta respuesta no venía a relevarme nada realmente. Me callé, pues, y el comandante continuó. 37 grados y 15 minutos de longitud oeste del meridiano de París y 30 grados 7 minutos de latitud norte. Es decir, a 300 millas aproximadamente de las costas de Japón. Hoy estamos a 8 de noviembre, es mediodía y comienza nuestro viaje de exploración submarina. «¡Guárdenos Dios!», exclamé. «Y ahora, profesor», añadió el capitán, «le dejo entregado a sus estudios. Hacemos rumbo este-nordeste y nos hallamos a 50 metros de profundidad. He aquí mapas perfectamente dispuestos donde podrá seguir la derrota. Queda el salón a su disposición y le pido permiso para retirarme». El capitán Nemo me saludó y me quedé solo, abismado en mis pensamientos que recaían todos sobre aquel comandante del Nautilus. ¿Podría llegar a descubrir alguna vez a qué nacionalidad estaba unido aquel ser que se jactaba de ser cosmopolita y no depender de ninguna? ¿Qué causas habían provocado y quién podía ser objeto de aquel odio que él manifestaba a la humanidad, de aquel rencor que buscaba acaso terribles y sangrientas venganzas? ¿Podría ser alguno de esos sabios desconocidos? ¿Uno de esos genios a quienes desprecia y califica de locos, según la expresión de Conseil, algún Galileo moderno, o quizás alguno de esos hombres científicos como el americano Maury, cuya carrera ha sido detenida y destrozada por las revoluciones políticas? Aún no podía decir nada. Me acogía con frialdad, aunque con mucha cortesía, y dándome un buen trato cuando la casualidad acababa de arrojarme a bordo de su buque y me hallaba a merced suya. No había querido siquiera alargar su mano para estrechar la que yo le tendía, y por su parte no se había dignado a tenderme la suya. Permanecí durante más de una hora abrumado con estas reflexiones, procurando penetrar aquel misterio que tanto me interesaba. Fijé después mis miradas en un inmenso planisferio extendido sobre la mesa y puse el dedo en el punto de partida donde se cruzaban la longitud y la latitud observadas. El mar tiene sus ríos, como los continentes, porque así pueden considerarse estas corrientes especiales que se dan a conocer por su temperatura o por su color,
y una de las más notables es la que se designa con el nombre de corriente de Gulf Stream. La ciencia ha determinado en el globo la dirección de 5 principales corrientes, una en el Atlántico Norte, la segunda en el Atlántico Sur, la tercera en el Pacífico Norte, la cuarta en el Pacífico Sur y la quinta en el Océano Índico Sur. Es muy probable que existiera una sexta corriente en el Océano Índico Norte, cuando los mares Caspio y Aral, reunidos a los grandes lagos del Asia, formaban una sola y vasta extensión de agua. Pues bien, en el punto indicado en el planisferio se desarrollaba una de esas corrientes, el Kuro Shibo de los japoneses, el río Negro, que sale del Golfo de Bengala, donde lo calientan los rayos perpendiculares del sol de los trópicos. Atraviesa el estrecho de Malaca, prolongándose por la costa de Asia. Da la vuelta en el Pacífico Norte hasta las islas Aleutianas, arrastrando troncos de alcanfor y otros productos indígenas, y cortando con el puro índigo de sus calientes aguas las olas del océano. Esa era la corriente a que el Nautilus iba a abandonarse para recorrerla. Seguíale ya con la mirada, viendo cómo se perdía en la inmensidad del Pacífico, y me sentía arrastrar con él cuando Ned Land y Conseil se presentaron a la puerta del salón. Mis 2 bravos compañeros se quedaron asombrados al divisar las maravillas con tal profusión y con tal orden amontonadas ante sus ojos. El canadiense exclamó: «¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde hemos venido a parar? ¿Al Museo de Quebec?» «Paréceme», dijo Conseil, «que podemos decir con más propiedad que estamos en el Palacio de Sommerard». «Amigos míos», respondí haciéndoles señas para que pasaran adelante, «ni están en el Canadá ni en Francia. Se hallan a bordo del Nautilus y a 50 metros bajo el nivel del mar. Esta es la pura realidad». «Preciso será creerle, puesto que tan formalmente lo afirma», replicó Conseil. «Mas, con todo eso, francamente, este salón es muy propio y muy digno para causar extrañeza y asombro aún a los tranquilos flamencos como yo». «Asómbrate, amigo mío, y examina con atención, porque para un clasificador de tu fuerza y de tu temple hay aquí mucho que admirar, y puede hallarse bastante trabajo para distraer la atención y ocuparla». No tenía necesidad de gran esfuerzo para alentar a Conseil. El buen muchacho, examinando los estantes, murmuraba ya palabras propias de los naturalistas: clase de los gasterópodos, familia de los bucínidos, género de las porcelanas, especie de los Cyproea madagascariensis, etc. Durante ese tiempo, Ned Land, muy poco aficionado a los estudios de las conchas, me dirigía algunas preguntas relativas a mi entrevista con el capitán Nemo. Deseaba saber si había ya descubierto quién era, de dónde venía, a dónde iba y a qué profundidades nos arrastraba, con otras 1000 preguntas a que yo no podía responder. Indiqué entonces a mi compañero lo que había podido averiguar, o más bien que nada sabía, preguntándole a mi vez lo que por su parte había visto u oído. «Nada he visto, nada he oído», respondió el canadiense. «Ni aún he logrado divisar a ningún miembro de la tripulación del buque. ¿Serán acaso eléctricos también estos tripulantes?» «¿Eléctricos?» «A fe mía, que bien puede uno figurárselo. ¿Es cierto eso, señor Aronnax?», preguntó entonces Ned Land, que conservaba siempre su primitiva idea. «¿Y no puede decirnos tampoco cuántos hombres habrá a bordo? ¿Serán 10, 20, 50 o 100? «No puedo absolutamente decirle nada, señor Land. Además, créame, es preciso abandonar por ahora la idea que acaricia y renunciar a apoderarnos del Nautilus o a escaparnos. Este barco es una de las obras maestras de la industria moderna y tendría un verdadero remordimiento de no haberlo visto y examinado.
Muchas personas conozco yo que aceptarían con gusto nuestra situación a trueque de poder pasear por entre todas estas maravillas que ha reunido aquí el constructor del Nautilus. Por esto le ruego que se mantenga tranquilo y que procuremos ver y examinar atentamente lo que pasa a nuestro alrededor, sin comprometer nuestra situación, que es harto difícil. ¿Ver?, exclamó el arponero. Pero si aquí no se ve nada, ni se verá nunca cosa de provecho en esta extraña cárcel de acero. Nos movemos y vamos navegando como ciegos. Apenas acababa de pronunciar Ned Land estas palabras cuando quedamos repentinamente en profundas tinieblas, en una oscuridad absoluta. La antorcha luminosa se extinguió, pero tan rápidamente que mis ojos sintieron una impresión dolorosa, análoga a la que se produce cuando las tinieblas más espesas se pasan repentinamente a una luz brillante y deslumbradora. Nos quedamos mudos y en el mayor estupor, sin saber si debíamos esperar una sorpresa agradable o desagradable. Parecía como si nos deslizásemos por una pendiente rápida. Oímos un rechinamiento y se hubiera dicho que las paredes se desbarataban y abrían en los costados del Nautilus. Hemos llegado al fin de lo último, dijo Ned Land. Orden de las hidromedusas, murmuró Conseil. Nuevamente se hizo la luz y distinguimos gran claridad en ambos lados del salón a través de 2 ventanas oblongas. Las masas líquidas aparecieron iluminadas por los efluvios eléctricos. 2 placas de cristal nos separaban del mar y al principio sentí un estremecimiento al recordar que aquel frágil tabique podía destrozarse. Aunque estaba sostenido por fuertes armaduras de cobre, presentaba una resistencia casi infinita. Se distinguía el mar a la perfección en un radio de 1 media milla alrededor del Nautilus. ¡Qué gran espectáculo! ¿Cómo podía describir la belleza de aquella inmensidad? ¿Quién podría pintar los efectos de la luz a través de aquellas masas transparentes y la suavidad de aquellas degradaciones sucesivas hasta las capas inferiores y superiores del océano? Todo el mundo conoce la difanidad del mar. Es sabido que su limpidez es superior a la del agua de roca. Hasta las sustancias minerales y orgánicas que tiene en suspensión contribuyen a aumentar esa transparencia. En algunas partes del océano, en las Antillas, puede distinguirse a través de 145 metros de agua en lecho de arena con sorprendente claridad. Y la fuerza de penetración de los rayos solares no parece terminar hasta la profundidad de 300 metros. En aquella masa fluida que recorría el Nautilus, el resplandor, el brillo eléctrico, se producía en el seno mismo de las ondas. Y no era ya agua luminosa, sino más bien luz líquida. Tal era la intensidad de aquel foco ardiente y esplendoroso. Si se ha de admirar la hipótesis de Ergenberg, que cree en una iluminación fosforescente de los fondos submarinos, la naturaleza ha reservado ciertamente para los habitantes del mar uno de sus más prodigiosos espectáculos, según podía yo juzgarlo al ver los 1000 juegos y cambiantes de aquella luz. A cada lado había una ventana abierta sobre los abismos desconocidos. La oscuridad del salón hacía valer entonces y daba realce a la claridad exterior. Y nosotros contemplábamos aquello como si tan diáfano cristal hubiera sido la ventana de comunicación con un inmenso acuario. El Nautilus permanecía quieto al parecer, y es porque faltaban los puntos de referencia, y a veces con todo esto, las líneas de agua que aquel espolón cortaba huían a nuestra mirada con una velocidad excesiva, increíble. Nosotros, maravillados al presenciar aquellas metamorfosis, permanecíamos con los codos apoyados sobre las ventanas, sin atrevernos a pronunciar palabra, cuando Conseil, rompiendo el silencio, dijo: Quería ver, amigo Ned,
Pues bien, ahora quedará satisfecha su curiosidad. Curioso, curioso, decía el canadiense, que olvidando su cólera y sus proyectos de evasión, experimentaba una atracción irresistible. Y vendrían de muy lejos para admirar este espectáculo. «Ah», exclamé, «comprendo la vida de ese hombre. Se ha formado un mundo aparte que le reserva sus más asombrosas maravillas». «¿Y los peces?», prosiguió el canadiense. «No veo peces». «¿Qué le importa, amigo Ned?», respondió Conseil, «puesto que no los conoce». «¿Me dice a mí eso? ¿A mí, pescador?», exclamó Ned Land. Y con este motivo se entabló una discusión entre ambos amigos, porque conocían los peces, pero cada uno de una manera muy distinta. Todo el mundo sabe que los peces forman la cuarta y última clase de ramificación de los vertebrados, y que se les ha definido con mucha precisión. Vertebrados de doble circulación y de sangre fría que respiran por branquias y están destinados a vivir en el agua. Forman dos series distintas. La serie de los peces óseos, es decir, de aquellos cuya espina dorsal está formada por vértebras óseas, y la de los peces cartilaginosos, que quiere decir aquellos cuya espina dorsal está compuesta de vértebras cartilaginosas. Conocía quizás el canadiense esta distinción, pero Conseil lo sabía mucho mejor, y en buena amistad ahora con Ned, no podía comprender ni admitir que fuese menos instruido por él. Por eso dijo: «Amigo Ned, es usted un buen arponero, un buen matador de peces, un hábil pescador. Ha cogido muchos de esos interesantes animales, pero apostaría cualquiera cosa buena a que no sabe clasificarlos». «Sí», respondió muy serio el ballenero. «Se los clasifica en peces que se comen y en peces que no se comen». «He ahí una distinción propia del que está atormentado por la gula», respondió Conseil. «No sabrá responder, sin embargo, a esta pregunta. ¿Qué diferencia existe entre los peces óseos y los peces cartilaginosos?» «Tal vez sí, Conseil». «¿Y conoce la subdivisión de estas dos grandes clases?» «No lo sé», respondió el canadiense con la mayor imperturbabilidad. «Pues bien, amigo Ned, escúcheme y consérvelo en la memoria. Los peces óseos se subdividen en 6 órdenes: los acantopterigios, cuya mandíbula superior es completa, móvil y cuyas branquias tienen la forma de un peine. En este orden comprende 15 familias, que componen las 3/4 partes de los peces conocidos, y su tipo es la perca común». «Bastante buena para comer», irrumpió Ned Land. «Segundo», continuó Conseil, sin tomar en cuenta la advertencia, «los abdominales, que tienen las aletas ventrales suspendidas bajo el abdomen, y detrás de las pectorales, sin que se hallen soldadas a los huesos dorsales. Este orden se subdivide en 5 familias, y que comprende la mayor parte de los peces de agua dulce, teniendo por tipo la carpa y el sollo». Dijo el canadiense con cierto desprecio. «Peces de agua dulce». «Tercero», añadió Conseil, «los subbranquianos, cuyas aletas ventrales están colocadas bajo los pectorales e inmediatamente suspendidas de las vértebras dorsales. Este orden contiene 4 familias, cuyos tipos son las platijas y los lenguados». «Sobresaliente, sobresaliente», exclamaba el ballenero, que solo quería considerar los peces desde el punto de vista gastronómico. «Cuarto», interrumpió Conseil, que estaba decidido a hacer un curso completo de ictiología. «los ápodos, de cuerpo alargado, desprovistos de aletas ventrales y revestidos de una piel espesa y muchas veces grasienta y viscosa. Orden que solo comprende una familia, y cuyo tipo son las anguilas y el gimnoto». «Eso es mediano, replicó Ned. «Quinto», dijo Conseil, «los lafobranquios, que tienen las mandíbulas completas y libres, cuyas branquias están formadas de pequeños flecos dispuestos por partes a lo largo de los arcos branquiales. Este orden también tiene una sola familia, y su tipo son los hipocampos y los pegasos dragones». «Malo, malo», dijo meneando la cabeza el arponero.
sexto y último, dijo Conseil. los plectognatos, cuyo hueso maxilar está fijamente soldado sobre el lado intermaxilar que forma la mandíbula y cuyo arco palatino se engrana por sutura con el cráneo, lo cual le hace inmóvil. Este orden carece de verdaderas aletas ventrales y se compone de dos familias, cuyos tipos son los tetrodones y los peces luna. Que son a propósito para deshonrar una caldera, respondió el canadiense. ¿Ha comprendido bien Ned mis explicaciones?, preguntó con cierto orgullo el sabio Conseil. Absolutamente ni una palabra, amigo mío, repuso el ballenero. Pero siga en su tarea, porque me va pareciendo interesante. En cuanto a los peces cartilaginosos, prosiguió con su natural impasibilidad Conseil, solo comprenden 3 órdenes. Tanto mejor, dijo Ned. Primero, los ciclóstomos, cuyas mandíbulas están soldadas en un anillo móvil y cuyas branquias se abren en numerosos agujeros. Este orden solo comprende una familia, cuyo tipo es la lamprea. Hay a quien le gusta, respondió Ned Land. Segundos, los celáceos, con branquias semejantes a las de los ciclóstomos, pero cuya mandíbula inferior es móvil. Este orden, el más importante de la clase, comprende 2 familias, cuyos tipos son las rayas y los tiburones. ¿Cómo?, exclamó Ned. ¿Las rayas y los tiburones en el mismo orden? Pues bien, amigo Conseil, por interés y compasión a las rayas, le aconsejo que no los ponga nunca juntos en el mismo estanque. Tercero, los isturionianos, cuyas branquias, como de ordinario, están abiertas por una sola hendidura con un opérculo. Este orden comprende 4 géneros, cuyo tipo es el esturión. Amigo Conseil, ha guardado lo mejor para lo último, al menos a mi parecer. ¿Y eso es todo lo que sabe? Sí, mi buen Ned, pero debe tener presente que cuando uno sabe todo esto, no sabe nada aún, porque las familias se dividen en géneros, en subgéneros, en especies, en variedades. Pues bien, querido Conseil, dijo el ballenero, inclinándose hacia el cristal que había en el tabique. Observad ahí las variedades que pasan. ¡Es verdad! ¡Peces!, exclamó Conseil. Creía uno hallarse dentro de un acuario. No, respondí yo interviniendo en el debate, porque el acuario es una jaula y estos peces están aquí libres como el pájaro en el aire. Pues bien, decía Ned Land, nómbrelos, especifíquelos bien, amigo Conseil. Yo, respondió Conseil, no soy capaz de hacer tal cosa. Esto le corresponde a mi amo. Y efectivamente, el buen muchacho clasificador empedernido no podía pasar por naturalista, y no me atrevería a afirmar que hubiese sabido distinguir un atún de un bonito. Era, en una palabra, el reverso de la medalla del canadiense, que nombraba sin titubear todos aquellos peces. Un baliste, dije yo. ¿Y un baliste chino?, respondía Ned Land. Géneros de los balistes, familia de los esclerodermos, orden de los plectonatos, murmuraba Conseil. Puede decirse, desde luego, que entre los dos hubieran formado un naturalista completo. El canadiense no se había engañado. Un tropel de balistes de cuerpo comprimido, de piel granulada, armados con un aguijón en el dorso, jugaban alrededor del Nautilus y agitaban las 4 filas de punzantes espinas que erizan cada lado de su cola. Qué admirable es su vestidura cenicienta por encima, blanca por abajo, cuyas manchas de oro brillaban chispeantes en el sombrío remolino de las aguas. Ondulaban allí entre ellos las rayas como banderas al viento, y entre ellas distinguí con gran alegría mía esa raya china, amarillenta en su parte superior, de color rosa bajo su vientre y provista de 3 aguijones en la parte posterior del ojo. Una especie muy rara y aún dudosa en los tiempos de la Ceped, que no consiguió verla más que en una colección de dibujos japoneses. Durante 2 horas fue escoltando al Nautilus
todo un ejército acuático. En medio de sus juegos, de sus saltos, y cuando rivalizaban en belleza, en brillo y en velocidad, pude distinguir el labro verde, el salmonete barberino, señalado con una doble raya negra, el gobio eleotris, de cola redonda, blanco y con manchas de violeta en el dorso. El escombro japonés, de cuerpo azul y plateada cabeza, las brillantes azurores, cuyo solo nombre dispensa de toda descripción, los esparos rayados, de aletas matizadas de azul y amarillo, los esparos listados, con una cinta negra en la cola, los esparos zonéforos, elegantemente fijados por sus 6 cinturas, los aulóstomas, verdaderas bocas de flauta, que llegan algunas veces hasta la longitud de 1 metro, las salamandras del Japón, las morenas equínedas, largas serpientes de 6 pies, ojos vivos y muy pequeños, con una ancha boca erizada de dientes, etc. Nuestra admiración se mantenía siempre despierta hasta el más alto grado, y no podíamos agotar las interjecciones. Ned nombraba los peces, Conseil los clasificaba. Yo quedaba extasiado ante la vivacidad de sus movimientos y la belleza de sus formas. Nunca había logrado sorprender a los animales del mar vivos y libres en su elemento natural, y esto servía también para mantenerme atónito. Sería muy difuso si hubiese de citar todas las variedades que pasaron ante nuestros ojos desvanecidos, porque es inmensa la colección en los mares del Japón y de China. Esos peces acudían más numerosos que las aves que pueblan el espacio, atraídos sin duda por el brillante foco de luz eléctrica. De repente se alumbró completamente el salón. Volvieron a caer las planchas de acero fundido y desapareció la encantadora visión. Durante largo tiempo, sin embargo, continué soñando aún, hasta que mis miradas se fijaron en los instrumentos suspendidos en las paredes. La brújula señalaba siempre la dirección noroeste. El manómetro indicaba una presión de 5 atmósferas, correspondiente a una profundidad de 50 metros, y la corredera eléctrica mostraba una velocidad de 15 millas por hora. Esperaba que se presentaría el capitán Nemo, pero no apareció. El reloj señalaba las 5. Ned Land y Conseil volvieron a su camarote, yo al mío. Encontré preparada la comida, que se componía de sopa de tortuga, hecha con los caréis más delicados, de un mero de carne blanca, cuyo hígado, preparado aparte, tenía un comer delicioso, y filetes de emperador, cuyo sabor me pareció superior con mucho al del salmón. Pasé la noche leyendo, escribiendo y pensando. Después, habiéndome acometido el sueño, me tendí en la cama y quedé profundamente dormido mientras que el Nautilus se deslizaba siguiendo la rápida corriente del río Negro. Y aquí concluye este capítulo. Espero de corazón que hayas disfrutado de la lectura, y si ha sido así, te invito amablemente a que me lo dejes en los comentarios. A mí me encantará leerte. Mi nombre es Adaluna. Por ahora aquí me despido, pero nos veremos de nuevo como siempre el próximo domingo.